principales aportaciones sobre Grecia. A mí no he llegado al grado de emoción por no tener ese estudio de filología previamente, ¿no? Pero es verdad que tu escritura llama mucho a la emoción y a los sentidos. Me encantó tu primer libro sobre... Bueno, no tu primer libro, el primer libro que yo conocí de ti era sobre la vejez, ¿no? Las cartas abiertas a Cicerón, y luego he seguido posteriormente leyendo tu obra y me he acercado a ese mundo antiguo de Grecia y sobre todo al gran aporte cultural que ha significado y que sigue significando Grecia para la civilización occidental, y que muchas veces no somos capaces ni siquiera de rastrear algunos de esos aportes porque están en la raíz, están tan dentro de nuestras categorías y de nuestros conceptos, incluso también de nuestras palabras, que es difícil ir al origen, ¿no? Y tú lo haces con una maestría, la verdad es que envidiable. En este último libro, que se llama Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización, conectando las tres categorías, los tres conceptos, porque están íntimamente vinculados. En el origen de muchas de nuestras palabras, de muchos de nuestros conceptos, está el mar tal y como lo veían los griegos. En este último libro a mí me llama particularmente la atención, que te lo he podido comentar antes, la reflexión que haces sobre el origen del lenguaje, de un lenguaje que en sus albores, cuando está comenzando, está muy vinculado a dos ideas, ¿no? A las onomatopeyas, se crean las palabras en función de cómo se escuchan los sonidos, pero también a la metáfora, a la capacidad que tiene el ser humano de hacer relaciones complejas entre diferentes conceptos y cómo relacionándolos crea nuevas palabras, amplía el significado o de la misma raíz deriva varias, ¿no? Entonces me gustaría, si quisieras, que pudieras hacer esta reflexión un poco más distendida y más extendida sobre esa primera virtud del lenguaje, ese origen del lenguaje, que es un lenguaje poético. Y a mí esa imagen me ha gustado mucho, que el lenguaje nace y es una poesía. Como un ejercicio poético, sí. Pues muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a todos los presentes por asistir, a la Sociedad de Estudios Clásicos también por esta organización, y a la propia librería Poeta de Tannhäuser. Y bueno, pues la idea es que hagamos un coloquio también entre nosotros. Yo, respondiendo a esta primera cuestión, y enlazando también con lo que decías tú en la introducción, la parte, digamos, emocional de toda esta actividad, de todo este relato, para mí es muy importante la vivencia de estas cuestiones que intento que no se queden en un simple conocimiento libresco, ¿no? O un simple conocimiento a distancia, sino que bueno, pues que pueda transmitir también la vivencia, que en mi caso va asociada al estudio de todas estas cosas in situ, en contacto con los lugares, en contacto con la lengua viva, en contacto con las personas que la hablan, en contacto con las fuentes literarias, arqueológicas, con el propio entorno, el entorno marino de todo este espacio del Egeo. Y para mí la idea de escribir este libro, es muy difícil cuando uno lleva mucho tiempo en un lugar escribir cualquier cosa, ¿no? Porque ya no funciona a partir de un input o de dos o tres, sino que tienes tantos que te ves incluso limitado y te autocensuras, ¿no? Entonces, bueno, la idea era escribir un libro sobre la Grecia anterior a toda la Grecia que nosotros conocemos, a esa Grecia que conocemos, digamos, a partir de Homero y de los clásicos, y que ya forma parte de nuestro imaginario y a la que nos remitimos siempre y a la que consideramos, pues, la fuente de nuestra cultura común. Pero ¿de dónde viene todo eso, ¿no? La idea era rastrear hacia atrás todo eso, por de ahí que se llame también los albores de la civilización. No solo de la civilización griega, sino de la civilización con mayúscula en este caso, ¿no? Y quería ser un libro sobre la lengua, en un principio, como tú apuntas, un libro sobre el logos, sobre la lengua, el logos en ese concepto abigarrado y complejo que aúna el pensamiento, el lenguaje, la razón, la expresión, incluso la idea de la divinidad también. Un libro sobre el logos. Pero como el pensamiento y el lenguaje pues siempre van unidos, pues ese ejercicio remontándose hacia las raíces del logos era también un ejercicio remontándose hacia las raíces de la cultura y hacia las raíces profundas de lo griego. Y eso es lo que ha dado como resultado un libro tan
tan heterogéneo como puede ser este, ¿no? Que bebe de espacios tan diferentes como la etimología, la filología, la arqueología, la historia, el estudio de materiales, la navegación, la astronomía, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de la lengua, que vuelvo a insistir, pues es un poco el vector principal que intenta no ser abandonado a lo largo de toda la obra, pero que evidentemente necesita sus expansiones y sus excursus, pues va revelándose la lengua como un ejercicio, como dices, de onomatopeya y de metáfora, ¿no? Llegamos a los orígenes del lenguaje y de la lengua griega, pero también del lenguaje en general, ¿eh? Porque la idea es que nos remontamos hacia las raíces más antiguas, hasta momentos que habría que situar en el Mesolítico o en el Paleolítico incluso, imaginando cómo se generan esas primeras raíces que todavía son hasta cierto punto reconocibles en las palabras griegas. Eso es lo que nos permite, eso es lo que yo creo que diferencia la lengua griega de otras lenguas de nuestro entorno, incluso de la latina, que es portadora de esa memoria antropológica del lenguaje. Es decir, nosotros cuando hacemos etimología desde las palabras españolas, pues normalmente las remontamos, en el caso de ser palabras que vienen del latín, pues las remontamos hasta el latín, ¿no? O sea, digamos, las remontamos 2 milenios. Pero identificamos unas raíces latinas y ya nos parece, bueno, pues que ya podemos saber de dónde viene todo eso, etc. Pero la mayoría de las palabras del latín van más hacia atrás, ¿no? Y entroncan con otras raíces que son comunes al griego y entroncan con otras ideas fuerza, otras ideas madre, que son comunes a estadios muy antiguos del griego y a estadios de todas estas lenguas del Egeo, etcétera, etcétera, hasta que poco a poco se van aproximando, por así decirlo, como a la materia prima del pensamiento, ¿no? Y lo sorprendente de esta indagación y de esta obra es que el griego, como lengua viva, porque el latín desgraciadamente no lo tenemos ya como una lengua viva en el sentido que tenemos el griego, ¿no? Entonces el griego como lengua viva permite sentir esa proximidad a la materia prima del lenguaje, ¿no? Entonces el libro intenta rastrear eso hacia atrás, intenta descubrir esa emoción de poder intuir, porque esto no siempre es fácil, no siempre es un camino expedito, ni franco, ni es un camino que no esté exento de pérdida, ¿no? Sino que es casi un desafío. Pero el hecho de que en algunos casos podamos remontarnos hacia estas raíces y reconocerlas, pues nos da a entender que hubo de ser así también en los otros casos, aunque ya no podamos hacer lo mismo, ¿no? Y nos da la idea de la posibilidad de ese viaje. Yo creo que eso es lo más emocionante que tiene este libro. Y en ese proceso uno se da cuenta de la importancia que ha tenido en un primer momento la onomatopeya, y en un primer momento casi también, si no segundo, casi también primero, la metáfora, ¿no? Cómo se pone en marcha un proceso de traslado, porque metafora es lo que se llama traslatio en latín. Traslatio es un calco de metáfora en griego, ¿no? Es el verbo fero con un prefijo, meta, trans, ¿no? Llevar al otro lado, ¿no? La idea de que una cosa nos da pie a enganchar con otra, ¿no? Y es a su vez con otra. Y así nos vamos yendo hacia esferas cada vez más abstractas y hacia ideas cada vez más abstractas. Pero que si hacemos el viaje a la inversa, pues lo que llegamos es a cosas cada vez más concretas. Llegamos a las piedras, llegamos a los sonidos de la naturaleza, llegamos a los sonidos de las olas, a los sonidos de los palos que se quiebran, del viento que sopla, de todo este entorno, ¿no? Entonces, si nosotros ahora nos trasladáramos a un planeta diferente o a un continente en el que tuviéramos que comunicar con otra población con la que nunca hubiéramos tenido contacto y con la que nunca hubiéramos tenido ninguna posibilidad de interacción, pues probablemente de una manera espontánea recurriríamos a los mismos procedimientos, ¿no?
todos lo hemos experimentado en nuestros viajes cuando no sabemos hablar la lengua del lugar a donde vamos. Lo primero que hacemos es señalar las cosas con el dedo, ¿no? Es decir, intentar, si vas a comer y quieres esto, dos, hacemos gestos de este tipo que son como universales o como que son como que no necesitan explicación, ¿no? Y eso es el primer contacto. Ahora, cuando las cosas no están presentes, cuando no podemos señalarlas con el dedo, cuando están ausentes, tenemos que evocarlas a través de algún sonido que nos recuerde a esas cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si no lo podemos señalar con el dedo, pues tenemos que decir algo que el otro pueda entender que estamos refiriéndonos a eso, ¿no? Entonces imitamos pues la voz, que es lo onomatopeía en griego, que significa hacer nombres, poner nombres. Ahora nos ha quedado a nosotros, a través del latín y como el español, como una técnica de imitar las cosas, los sonidos de las cosas con la voz, pero en realidad era por antonomasia el primer procedimiento para la formación de palabras, para la onomatopeía, ¿no? Para el hacer nombres, el darle nombre a las cosas, es decir, nombrarlas evocándolas con su sonido, ¿eh? Claro, que eso llegue a generar una reacción biunívoca capaz de ser, de tener el menor grado de ambigüedad, es un procedimiento muy difícil, ¿no? Una larga infancia de la humanidad probablemente se vio ocupada en generar ese sistema de códigos a través de la imitación de los sonidos, de monosílabos prácticamente, ¿no? Y luego de que eso en un segundo momento, digo segundo, pero ya desde el primer momento probablemente fuera también así, nos pudiera trasladar de lo puramente físico a lo metafísico, a lo más abstracto, ¿no? Pues es también un procedimiento que da origen a toda la aventura toda la aventura humana, ¿no? Toda la aventura de construir una civilización, una cultura, en el sentido casi material también, de todos estos conceptos, ¿no? Lo que pasa es que luego esto ha venido pues al menos desde hace 20.000 años hacia acá, ¿no? Aquilatándose. Y los que ya hemos nacido en esa tradición, no digo hoy, sino desde hace milenios, pues somos herederos de esa velocidad adquirida, ¿eh? Es decir, nos metemos en esa rueda y nos enseñan las cosas ya desde pequeños y nos dicen cómo se llama cada cosa y nos vamos, pero a la vez también hacemos evolucionar esa dinámica, ¿no? De hecho, las palabras se están creando constantemente, las asociaciones de ideas están todavía evolucionando, etc. Y uno se da cuenta de la gran aventura que ha surgido, ha cruzado la humanidad desde expresarse con esos monosílabos que imitaban el sonido del agua entre las rocas o de las piedras al entrechocar, a conceptos tan sutiles como los que aparecen en los epítetos homéricos, ¿no? O como los que podemos utilizar hoy para hablar en general de conceptos abstractos. Y ese viaje hacia atrás no se puede hacer fácilmente en nuestras lenguas modernas, no se puede hacer ni siquiera en latín, es fácil de hacer hasta las raíces más profundas. El griego es la única lengua de nuestro contexto que nos permite hacer ese viaje en cierto grado, ¿eh? y no exento de extravíos, es decir, que tampoco se puede ser absolutamente categórico en todas las afirmaciones y en todas las asociaciones, pero nos permite, con menor grado de error y con un grado de vocación muy alto, acercarnos a esa infancia de la humanidad en la que todavía las cosas se están creando, ¿no? Y las palabras se están creando. A mí, por ejemplo, si pensamos en un ejemplo, porque todo esto también es muy abstracto lo que estoy diciendo, si pensamos en un ejemplo, por ejemplo, el delfín, por ejemplo, que es un animal muy griego, que lo hemos visto en tantas cerámicas, ¿no? En las monedas de Siracusa, en un montón de representaciones, como animal de Poseidón, etc. El delfín es un animal muy del Egeo, muy griego. Este mismo libro empieza con una alusión ahí a los delfines. Pues nosotros llamamos al delfín porque los latinos lo llamaban delfín, ¿no?
y los latinos lo llamaban delfín porque los griegos lo llamaban delfín, o delfis, con iota, ¿no? Y bueno, cuando normalmente decimos, ¿por qué decimos delfín? ¿O por qué este animal se llama así? Pues lo remitimos a esa etimología, digamos, del Linneo, ¿no? Que parte del latín, etcétera, y ya es suficiente, pero en griego permite remontarse hacia atrás en este sentido, ¿no? Y decir, bueno, sí, los griegos llamaban delfín o delfis a este animal que parecía un pez, pero que tenía la particularidad de ser un mamífero, vivíparo, ¿no? Y entonces le llamaban delfis con Y, con iota, porque delfis con Y era el nombre de la matriz. Entonces ese animal se diferenciaba de los otros peces en que tenía matriz, que paría a sus criaturas, no ponía huevos como los peces, ¿no? De hecho, delfis significa matriz, y precisamente los que nacen de la misma matriz, los hermanos, se llaman adelfia, ¿no? Adelfos, adelfia, es decir, que comparten la misma matriz, ¿no? Y decimos, ¿y por qué la matriz se llama delfis? Pues ahí vemos también una raíz, vemos una composición en esa palabra, vemos una primera raíz que es del o der, es la raíz del paso estrecho. La encontramos en palabras modernas, incluso como derbeni, por ejemplo, que es la garganta entre dos paredes de roca, ¿no? Y luego el verbo fío, que es el verbo brotar, salir. Entonces, claro, un paso estrecho por el que se sale a la vida. ¿Qué mejor definición de la matriz que esa idea de delfis, de salir, de brotar a través de un paso estrecho, ¿no? Y dice, sí, y el verbo fío, ¿por qué se le llamaba fío a brotar? ¿No? Y vas remontando. Y dices, bueno, fío a la vez es un verbo, pero es un verbo que tiene un concepto compuesto. Fío, con Y también, es el verbo brotar. De ahí que todo lo que brota se llame physis, que es la naturaleza. La naturaleza sería el conjunto de las cosas que han nacido. Y luego fío, como verbo, incluye la idea de kio, que es la idea de llover. Es la condición sine qua non para que la naturaleza brote. O sea, el brotar está condicionado a que llueva. Entonces, hio es el verbo llover. De hecho, a Dios, a Zeus de la lluvia, Zeus Igmeo, a Zeus de Felergete, le evocaban diciendo kie, guie, es decir, es un vocativo, llueve, es un vocativo al dios de la lluvia que solo podía, el sujeto del verbo io solo podía ser Zeus, ¿no? Que es el que hacía llover. Y de esa palabra io viene que tenía una aspiración, tenía anteriormente una digamma, es decir, vas a estadios anteriores, pues vas viendo cómo aparecen conceptos como el de hidor, el agua, el concepto del agua, por eso escribe con H, o sudor, la palabra sudor del español, esa misma raíz, o la palabra hijo, la palabra ios en griego, que es el hijo, pero que es el brote, el retoño, en ese sentido que decimos todavía metafóricamente, utilizando una metáfora del mundo vegetal, cómo vamos remontándonos a eso cuando hablamos de nuestros vástagos, nuestros retoños, o las ramas de la familia, etcétera, ¿no? O sea, seguimos esa idea vegetal. Y así hasta la idea del agua en sí, el agua contenida, que es expresa la propia letra Y, esa forma que tiene así como de copa, ¿no? Todo eso es un viaje que creo que es interesantísimo realizar y que otras lenguas pues no permiten realizarlo en el mismo grado. Así que bueno, ese fue el estímulo que puso en marcha el intentar remontarse a todas estas raíces y contar esa historia desde
desde el escenario en que estas cosas se sienten de una manera particular, porque no quería que fuera una obra de gabinete, ¿no? En la que uno se sienta allí en un sitio neutro y empieza a abrir libros y a especular. No, quería que fuera en contacto también con ese entorno, que es el verdadero protagonista de todas estas metáforas, es el que inspira toda esta metáfora, ¿no? Yo desde luego ya no voy a volver a ver un delfín con los mismos ojos. Esa es la historia que hay detrás de la palabra. Y me ha encantado el ejemplo que has escogido porque vincula el mar, la civilización y la lengua, ¿no? Ya, incluso ya por un interés personal. ¿Y un ejemplo de onomatopeya? Ya hemos dicho un ejemplo de metáfora, pero una onomatopeya que esté directamente vinculada con el sonido del mar, del que brota alguna palabra. Ahí es que hay tantas que sin... Bueno, ahí hay toda una parte del libro está a partir de la onomatopeya de la onomatopeya hals. Sal, hals. Es hals, bueno, hals se decía en el griego clásico, ¿no? Con la aspiración, pero anteriormente había habido una digamma, que es una vals, fals. Es muy incierto el sonido de la pronunciación de la digamma. Anteriormente hubo una sigma, una S, es la raíz sal, nosotros llamamos a la sal por esa raíz, porque la sal y el mar tenían ese mismo nombre, ese nombre común. Para mí es el ruido de las olas que rompen en la orilla, ¿no? Ese hals, fals, ese sonido que vamos escuchando constantemente. No sé, hay 40.000. Otra onomatopeya relacionada con el mar en este sentido es la onomatopeya terminada en omega, terminada en digamma. Es la idea del agua que rompe en las rocas. Vrajos, por ejemplo, la palabra vrajos, que es como se dice en griego roca, nace de esta onomatopeya y es la roca que está muy cercana a la superficie, ¿no? El escollo, que se llama también en español, ¿no? Estos bajíos que se les llama. Pues esa palabra va a dar origen a palabras pues como brigismos, por ejemplo, en griego, que es el sonido que hacían las aguas al pasar por esas rocas, que evocan también, después darán nombre al sonido que hacen los toros, los animales que braman, es el bramido, dará origen, por ejemplo, a la idea de lo breve, de lo superficial, de lo breve. No sé, todo esto hay que verlo un poco detalladamente, ¿no? Porque dicho así es como a veces uno se pierde, pero quiero decir que el mar, el entorno del mar está muy presente en todo esto, ¿no? Y cuando digo el mar no me refiero solamente al agua, sino pues a todo, a la arena, a las rocas, al aire, a la brisa del mar, a las plantas que lo rodean. Es decir, si buscamos los orígenes de esta lengua y de esta civilización, entenderemos cada vez más que están muy vinculadas con ese entorno, ¿no? Que no podríamos explicarlos igualmente desde un entorno, pues no sé, desde un entorno montañoso. Imaginémoslo pues en una región de los Andes, o imaginemos, por ejemplo, en el entorno de las llanuras de Mesopotamia o de las tierras altas del Nilo, ¿no? Son entornos totalmente diferentes. Este entorno cicládico es un entorno que ha condicionado totalmente el nacimiento de esta civilización. Y si en parte nuestro lenguaje nace de la onomatopeya y de la capacidad de metáfora, de relacionar conceptos en esa lengua originaria en griega, yo querría también, has comentado ahora algo sobre Mesopotamia, que hablaras o que nos pudieras explicar las nuevas teorías que defienden que el origen de verdad de nuestra civilización no está tanto en el creciente fértil
de Mesopotamia, sino más bien que ya en la propia territorio griego, en el propio mar Egeo, en todas las islas que lo rodean, lo que entendíamos que era pre-griego posiblemente sea proto-griego, es decir, que había ya una base civilizacional suficiente y necesaria como para que luego se pudiera desarrollar la civilización griega, y que no es tanto la idea que traemos incluso desde los romanos y los griegos de ex oriente lux, ¿no? De que ha venido la civilización desde el oriente, de lo que actualmente sería el creciente Irak, Irán, sino que ya en el propio territorio y en las propias islas y en el propio mar de Grecia, de donde surge y brota la lengua, también surgió y brotó los primeros activos de esa civilización proto-griega más que pre-griega. Sí, esa es una de las tesis del libro, la idea de lo proto, de que lo que llamamos convencionalmente pre-griego, es decir, anterior a lo griego, en realidad es proto-griego, es decir, es una fase anterior de la misma cultura, y hay una continuidad de la cultura desde tiempos muy remotos, desde el Paleolítico en ese lugar. La hay en realidad desde mucho antes, pero que se pueda rastrear de una manera, digamos, convincente, pues sí, nos llevarían por lo menos hasta hace más de 12.000 o 13.000 años que se están encontrando ya evidencias arqueológicas, y aparte de lo lingüístico que hablamos y todo esto, ¿no? Pero bien es verdad que bueno, que a lo largo de... que la historia es siempre provisoria, ¿no? Es siempre... El conocimiento del el pasado es inamovible, pero el conocimiento del pasado es simplemente una tentativa, ¿no? que tiene que estar expuesta al cuestionamiento y al replanteamiento y a la evolución, y sobre todo al cuestionamiento cuando aparezcan evidencias nuevas que lo ponen en duda. Así ha sido siempre. Lo que pasa es que, bueno, pues también es verdad que nos dejamos llevar a veces por una cierta pereza intelectual o por una cierta simplificación de las cosas, y para manejarnos pues manejamos determinadas ideas y determinadas estructuras como si fueran verdades históricas, que en una gran medida pueden serlo en algunos casos, o a veces en otras han fracasado estrepitosamente, ¿no? Y ha habido que replantearlas desde el principio. Entonces, muchas de las cosas que manejamos hoy o que nos han enseñado siempre sobre la supuesta historia de la civilización, pues fueron en su origen teorías y no han dejado de serlo, ¿no? Lo que pasa es que han llegado a alcanzar pues, un cierto estatus como de verdad histórica. Una de esas teorías, o varias de las que se comentan en este libro, pues están relacionadas con lo que acabas de comentar, la idea de ex oriente lux, que ese fue un principio ahí pues, enunciado por Gordon Childe en sus historias del creciente fértil, la teoría del origen de la civilización en las tierras de Mesopotamia, de Sumeria, entre el Tigris y el Éufrates, etc. La teoría de que después de ahí pues se influyó sobre Egipto, influyó sobre las culturas del Valle del Indo en la India, y influyó evidentemente sobre Creta y sobre Europa, etc. Esa es la teoría que enunció Gordon Childe en su día y que tiene ciertas bases, o que además estaba muy apoyada por el conocimiento que había en esos momentos, pero que luego han ido apareciendo otras evidencias, ¿no? Y como la ciencia es precisamente lo contrario del dogma, pues no podemos tomar las teorías como si fueran dogmas o como si fueran hechos naturales, sino que son teorías y ahí están, y tenemos que ir intentando que las nuevas evidencias, los nuevos hallazgos encuentren su lugar en esa teoría, o bien la cuestionen o la echen por tierra. Y bueno, pues en este sentido cada vez tenemos más claro que la cuna de la civilización no es única, igual que la cuna del ser humano tampoco es única, como se pensaba, de que el Homo sapiens, que si había venido de la zona de Etiopía, que si no sé qué, que si el hombre del Chad, etcétera, una sola única cuna para la humanidad, que cada vez aparecen más cunas, aparecen en lugares tan distantes y con tanto mar por el medio que son inexplicables, o sea, que nos hacen pensar en la navegación en época paleolítica. Es decir, están apareciendo evidencias que echan por tierra todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de
del creciente fértil y de que la civilización viene de ese oriente, pues triunfó durante gran parte del siglo XX y nos ha hecho percibir de alguna manera que la civilización es una especie de hilo que nace de Sumeria, ¿no? De los sumerios, una cosa enigmática también el término de los sumerios y el pueblo de Sumerios, y que luego pues pasa por los acadios, por los babilonios, por los egipcios, por los hebreos, por los persas, por los asirios, etc. Y llega un momento en que llega a Grecia y después como que pasa a Roma y que después se va hacia el interior de Europa y da la sensación como que hay un hilo de civilización creciente por ahí. Esta es la formulación en líneas generales, también muy superficial, pero en líneas generales la idea de que hay una especie de viaje de la civilización desde el creciente fértil, es decir, desde las costas del Levante, del Mediterráneo y del delta del Nilo, esa curva que hace el Mediterráneo en el oriente, hacia un lado y hacia otro. Entonces eso es lo que ya ahora pues no se sostiene por la evidencia arqueológica ni por el resto de los campos del conocimiento. Cada vez aparecen cosas que la ponen en cuestionamiento. A lo largo del siglo XX se pensaba, por ejemplo, también otra de las teorías que se cuestiona en esta hora es la teoría de la llegada de los griegos, la supuesta llegada de los griegos, the coming of the Greeks, que enuncia Halley en el año 31 y que también la tenemos como si fuera un hecho histórico, pero que es una teoría. Entonces esa idea de que los griegos no se sabe muy bien de dónde venían, pero eran como una rama del indoeuropeo, se ha dicho la rama 3A, ¿no? Que venía pues de algún sitio y que de repente a lo largo del segundo milenio antes de Cristo se fue instalando allí y se juntó sobre un sustrato anterior que no tenía relación con esa cultura, mediterráneo, que lo fue asimilando, etcétera, y que al final se impuso sobre él, impuso una nueva visión del mundo, patriarcal, etcétera, etcétera. Esa idea pues ha triunfado a lo largo del siglo XX, pero también está ya muy puesta en entredicho y cada vez se ve más que las cosas los rasgos que hoy reconocemos como griegos en la cultura, ¿no? Pues todo, los mitos, por ejemplo, los ritos, la propia lengua griega, las grandes construcciones en piedra y en mármol, el uso de los metales, la cerámica, el cultivo del vino, el cultivo del aceite, es decir, todos estos rasgos y muchos otros estaban ya en ese territorio desde milenios anteriores, ¿no? La navegación, por ejemplo. La navegación se sabe que existe desde siempre en el Egeo. Existen evidencias de comercio de obsidiana en el Egeo, por ejemplo, desde hace 12.000 años. O sea, 6.000 años antes de Egipto y de Mesopotamia, y por supuesto mucho antes de que la popularizaran después los olmecas o los aztecas. Cosas que nos están sorprendiendo. O en esos momentos en que se enunciaron esas teorías, por ejemplo, pues no se habían descubierto asentamientos neolíticos o paleolíticos en las islas del Egeo. Entonces se pensaba que allí habían ido a poblarlas pues en la Edad del Bronce, pues, como quien dice, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, se han descubierto pues asentamientos neolíticos en un montón de islas del Egeo, en Naxos, por ejemplo, que tienen 200.000 años de antigüedad. 200.000 años, ojo. Es decir, cómo llegar... Y entonces Naxos ya era una isla, o Creta, por ejemplo, ya era una isla. ¿Cómo llegaron entonces hasta allí? Pues navegando, evidentemente. Y estamos hablando de antes del Homo sapiens, casi, como quien dice. O sea, también los orígenes del sapiens se han ido remontando hacia atrás. Cuando yo era pequeño se decía que tenía 40.000 años, ahora ya supera los 200.000. Todo esto está siempre en entredicho. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos viendo que todo eso que entendíamos, la civilización que se ha descubierto como la civilización minoica o la civilización cicládica, anterior, en teoría, pero también en realidad simultánea, a la minoica, o la civilización micénica, que pensábamos que venía de otro lado y que se juntaba con la minoica, etc. Todo eso se está poniendo patas arriba y se está viendo que allí había una cultura que al menos desde el séptimo milenio antes de Cristo, es decir, desde hace 9.000 años,
ha tenido una continuidad, ha tenido una consistencia, y que ha ido evolucionando como todas las culturas, y que ha ido llevando la vida neolítica, es decir, la vida sedentaria, la vida en ciudades, la vida en la explotación del campo, la ganadería, la agricultura, la cerámica, etc., la ha ido desplazando hacia Occidente y hacia el interior de Europa, a través de los grandes ríos, a través del Danubio, a través del Laxio, y así ha llevado también la escritura, y así ha llevado también otros aportes, ¿no? Esto lo vamos viendo cada vez más. Cosas que antes se pensaba que habían sucedido de otro modo. Por ejemplo, aquí hay evidencia, porque ahora otra de las cosas que también de las disciplinas o de las herramientas, todos estos conocimientos nuevos son fundamentalmente resultado de nuevas herramientas de investigación. Por ejemplo, el estudio de materiales o el estudio del ADN genético en huesos, en restos orgánicos, la interdisciplinaridad entre las ciencias, ¿no? Los estudios interdisciplinares, pues han ido sacando a la luz cosas que no se sabían, ¿no? Los métodos de datación, por ejemplo, que antes cortábamos con el carbono 14, etcétera, pero ahora ya pues hay, no sé, de fotoluminiscencia, 40 métodos que antes no se utilizaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, por análisis genéticos, pues está viendo que aquí que en sitios tan distantes como las Islas Británicas, por ejemplo, en el cuarto milenio antes de Cristo, hace 6.000 años, la mayoría de la población era de origen, la mayoría de la población neolítica de ese momento era de origen del oriente del Mediterráneo. La mayoría, no es que hubiera ahí unas colonias que hubieran llegado y tal, no, que la mayoría era de origen de oriente del Mediterráneo. Estamos hablando de las islas británicas. Por supuesto, la península ibérica y la península itálica ya acusan esa influencia genética desde el sexto milenio antes de Cristo. Las costas del oriente del Mediterráneo, lo que se llama Levante, lo que es Palestina ahora, los propios filisteos, Pelestet, que llamaban en la Biblia, que se cuestionaba su origen, etcétera, etcétera, ya se ve que eran camitas, que no, bueno, ellos mismos lo reconocían en la Biblia, pero que venían de la zona de Creta, que venían del oriente que venían del Egeo, es decir, que estaban relacionados genéticamente con poblaciones del Egeo, con poblaciones de Sicilia, incluso con poblaciones de la península ibérica, encuentran relaciones genéticas. Todo esto cambia mucho el mapa que teníamos y la percepción que teníamos del asunto. Y evidentemente pues no zanja la cuestión, no se llegan a unas conclusiones inamovibles, pero sí se hace avanzar el conocimiento de estas cosas, y se hace ver que la historia pues es una disciplina infieri, que se está haciendo. A mí me gusta especialmente en tus obras, no solamente en la última, cómo desenmarañas madejas que son muy complicadas, y lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Como, por ejemplo, acabas de destrozar cualquier base empírica que nunca la has tenido del racismo, ¿no? La idiotez del racismo, pues, al final todos somos interdependientes y todos venimos del mismo origen. No me resisto a hacer la pregunta, porque es que tengo la Odisea detrás. Hablas en tu obra también de nuevas teorías o de nuevas concepciones en torno a la relación compleja entre oralidad y literatura escrita. No sé si puedes explicarnos un poco cuál es esa controversia actual o cuál es el panorama. Bueno, ese es un tema también complejo y amplio. Ahí la cuestión más relevante, o lo que podríamos comentar ahora así de una manera más rápida, es el hecho de que también los orígenes de la escritura han retrocedido en el tiempo, en las últimas décadas, ¿no? Ahí donde pensábamos que la escritura era una cosa relativamente reciente, o por ejemplo que la escritura, que las evidencias más antiguas de la escritura eran los jeroglíficos los jeroglíficos sumerios, y que después había derivado hacia la escritura cuneiforme, y que a partir de ahí los acadios, etcétera, toda esta línea que hablábamos antes,
Eso ahora está yendo cada vez hacia atrás. Y ahora, por ejemplo, sabemos que los restos más antiguos de escritura que se han encontrado en el mundo es la llamada escritura de Vinça, o antigua, de la antigua Europa, se llama también, que se remonta a hace más de 7000 años, o sea, al quinto milenio antes de Cristo, y esos restos están localizados en las zonas precisamente en las que los habitantes del Egeo se fueron hacia el norte a través de las cuencas fluviales. Es decir, están localizados en se llama escritura de Vinça, o se le dio este nombre, porque cuando empezaron a hacerse los hallazgos, que cada vez se han hecho más, todos estos signos que no son simplemente dibujos de cosas, sino que son signos que ya tienen un grado de abstracción y que es un inventario de signos limitado y recurrente, etc. Es decir, no son simplemente dibujos, sino que son símbolos compartidos por una comunidad grande y que pueden dar lugar a una protoescritura, se le ha llamado protoescritura, digamos con prudencia científica, pero que se encuentran repartidos. Se les llamó de Vinça porque Vinça es una localidad muy próxima a Bucarest, a orillas del Danubio, que la extensión de esa vía del Danubio que va a llegar hasta el Mar Negro por ese lado, y por el otro lado por la cuenca del Laxio, que entra también hacia la zona de los Balcanes del norte, y en el Egeo también, en islas como Milos, en islas del Egeo, se han encontrado restos de esta escritura, que parece que es una escritura que que ese inventario de caracteres está en la base de un montón de escrituras del Egeo, que hasta entonces no sabíamos cómo relacionar entre sí, pero que está en la base de la escritura lineal A, de la escritura lineal B, está en la base de la chiprominoica, está en la base de las escrituras de Anatolia, está en la base de los caracteres protosinaíticos digamos, del Levante, está incluso en la base de la escritura tifinag de los bereberes, en fin, cosas que entonces no sé, de la escritura jeroglífica cretense, de la jeroglífica sumeria, etc. Vemos que la historia de la escritura se remonta al Neolítico, que hay escritura en el Neolítico y que hay una continuidad de la escritura a partir de ese momento, que se ha perdido en momentos de la historia. Cada vez tenemos más claro que la historia ha dado sus altibajos también, que no es una línea ascendente y recta, sino que ha habido momentos álgidos, momentos incluso de desaparición de la cultura hasta cierto grado, entre comillas, ¿no? Y precisamente el Egeo, frente a otros lugares, otras geografías, vamos a llamarlo así, más conservadoras, como la de Egipto o como la de Mesopotamia, pues ha tenido en contra esta circunstancia. Es decir, por ejemplo, en Egipto o en Mesopotamia, por su clima seco, por su clima desértico, por las arenas, etc., las evidencias se degradan muy poco, sobre todo las evidencias orgánicas, ¿no? Es muy fácil encontrar restos orgánicos de papiros o de momias o de madera, por ejemplo, de barcos de hace milenios, que están enterrados bajo la arena y que un día salen a la luz y están prácticamente intactos. Esto no pasa en el Egeo. ¿Por qué? Porque en el Egeo la humedad lo ha destruido todo. El Egeo en los últimos 18.000 años ha aumentado 150 metros el nivel del mar. Es decir, la gran parte de los restos que quedaban de todas esas civilizaciones neolíticas, mesolíticas, etc., están bajo el mar. En lugares que estaban sobre el mar, pues se han encontrado cosas, pero ha habido un montón de cataclismos, hay un montón de actividad volcánica, de terremotos, etc. No es un espacio especialmente conservador, ¿no? Entonces, esa circunstancia ha hecho que la arqueología del Egeo, y por extensión de Anatolia, de la península balcánica, etc.,
ahí ha sido mucho más difícil. Ahí ha sido, y los restos, las evidencias, hayan sido borradas sucesivamente a lo largo de la historia. Los propios mitos griegos conservan memoria de cantidad de cataclismos, ¿no? Solamente de un diluvio universal, como en el caso de Noé, sino de varios cataclismos, de desaparición de la cultura, de migraciones, etc. Todo eso pues hay que ir atando esos cabos, pero nos dan a entender que el Egeo y esta zona, pues, que fue uno de los centros de la cultura, es precisamente muy difícil de estudiar en este sentido, porque ha sido muy difícil la conservación de las evidencias. Entonces, poco a poco van saliendo cosas nuevas que nos sorprenden enormemente, como estas cuestiones de la escritura. Y otra de las cosas que podría decir a raíz de esto, hay una... también se decía tradicionalmente que el alfabeto griego pues había sido originado a partir del alfabeto fenicio arcaico, poco antes del tiempo de Homero, etc. Y que como que Homero había sido el primero que había puesto por escrito un poema épico, etc. Todo esto también, que los propios griegos, ellos nunca lo dijeron así. Ellos hablaban de Aristarco de Proponeso, hablaban de Lino, hablaban de Olén, hablaban de Siagro, de un montón de autores de los que sabían sus obras, de los que sabían que utilizaban las letras que llamaban cadmeas, las letras que llamaban de Palamedes, lo que llamaban paleagrafía, la escritura antigua, etcétera, etcétera. Es decir, en la conciencia de los griegos la escritura tenía larga historia antes que Homero. Fueron los investigadores modernos los que pusieron ese terminus postquem en Homero. Pero ahora esto cada vez se está yendo hacia atrás y se está viendo que Homero, pues no, evidentemente no se levantó un día y empezó a escribir, ¿no? Esa especie de amanecer de la cultura que hemos situado tradicionalmente en Homero, a partir del cual incluso lo demás parece como que acusa siempre cierta decadencia, ¿no? Frente al propio Homero, pues ellos no lo percibían así, y también cada vez nos vamos dando cuenta de que no era así. En este sentido hay un compendio de todo esto en el libro, y recientemente, hace un par de semanas, hice me pidieron en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, una contribución sobre este tema de la historia de la escritura, que lo digo porque a lo mejor a alguno de los presentes le interesa. Se puede encontrar en internet, que se llama con la palabra griega jaraso, que significa grabar, pues no sé, algo así como una revisión de la historia de la escritura. Es una presentación, es un vídeo, es una presentación audiovisual con imágenes en el Egeo y con imágenes de todas estas escrituras, etcétera, que se puede ver que explica un poco toda esta materia sobre la que me preguntas. Y de esa concepción que comentas de la historia con altibajos, ¿no? Una concepción lineal que quizás hemos heredado sobre todo de la visión cristiana del propio tiempo histórico, me gustaría que la relacionaras con uno de los grandes aportes de Grecia a nuestro tiempo presente y a nuestra civilización, que no solamente es un aporte terminológico, sino también del concepto que es la democracia, ¿no? ¿Qué ha pasado respecto a si la democracia actual tiene o no tiene algunos reflejos de los ideales que en su día se defendieron en la democracia griega? Si las categorías básicas de la democracia griega se pueden ver hoy reflejadas también en nuestra actualidad, y si podemos aprender o podemos tener algunas de las lecciones, de las ideas base y de las categorías tipo de Grecia que nos sirvan para afrontar los retos del presente, que son múltiples para la democracia, desde el auge de los extremismos, la polarización extrema, la propia falta de creencia en los valores democráticos, que ya cada vez se va además constatando de manera mucho más peligrosa, ¿no? Sobre todo en Europa y en parte de América Latina. Sí. ¿Qué podemos aprender o qué podemos traer desde Grecia a la actualidad en la democracia? Bueno, haces unas preguntas que dan para un curso de verano, evidente, no, lo digo porque a veces no son preguntas que se puedan contestar así de forma con una sola palabra, ¿no? De hecho, este tema yo lo trato ampliamente en la obra
también aquí publicada en Acantilado, la de Grecia en el aire, ¿no? De la que hice después una película, que es una versión cinematográfica de la propia obra, en esos escenarios de la Atenas actual. Sí, este libro precisamente, los escenarios de la Atenas actual que tienen la curiosa circunstancia de haber sido cuna y a la vez casi diría que tumba de esos mismos ideales, ¿no? Donde los lugares que la vieron nacer como proyecto ético y como proyecto político, y los lugares donde están viendo actualmente, sobre todo en la época de los memoranda que llevamos en Grecia desde hace más de una década, pues están viendo el acoso y derribo de este proyecto, ¿no? Entonces, evidentemente, la democracia es probablemente la democracia en su sentido más, en su sentido deontológico, más perfecto y más noble, pues no haya existido nunca y probablemente nunca vaya a llegar a existir. Pero lo que sí es evidente es que los logros y los ideales que se señalaron en aquel momento en la Grecia antigua, no solamente en Atenas, aunque se da la circunstancia de que la democracia ateniense es la que mejor conocemos, aunque la conocemos también fragmentariamente, fundamentalmente a través de la obra de Athenaeum Politia de Aristóteles, que fue descubierta a finales del siglo XIX, y a través de obras como Plutarco, o como Tucídides, o como, digamos, fragmentos. Es decir, sabemos mucho de la democracia antigua a través del caso ateniense, pero no es que estuviera circunscrita a Atenas, ni mucho menos, ¿no? De hecho, hago un paréntesis aquí, la obra de Ateneo, del régimen político de los atenienses, Athenaeum Politia, que se atribuye a la propia mano de Aristóteles, no era más que el capítulo primero de una obra colectiva, enciclopédica, del Liceo de Aristóteles, en la que se analizaban los regímenes políticos de 158 ciudades griegas. Es decir, ojalá nos hubiéramos conservado aquella obra y tendríamos una idea muchísimo más amplia y muchísimo más contrastada de lo que era la política y de lo que era la democracia en aquellos momentos, ¿no? Entonces, nuestro conocimiento de la democracia es muy fragmentario y muy reciente incluso. Pero vuelvo a insistir, y cerrando ya el paréntesis, que aunque no se diera en sus momentos fundacionales, no se llegara al máximo de aquellas aspiraciones, en que les podamos hacer mucha crítica desde la distancia, evidentemente los ideales que se señalaron entonces siguen siendo revolucionarios y se consiguieron en un grado tan alto en aquellos momentos que hoy nos resultarían quiméricos, ¿no? Basta pensar en la definición que da Aristóteles en su Política, en otra obra, no en Athenaeum Politia, de lo que era el ciudadano, ¿no? Y ya a mediados en el siglo IV, es decir, ¿no? Cuando ya la democracia de la época de Pericles o de Clístenes había de alguna manera declinado, ¿no? Y había entrado en un proceso, en el momento que estaba ya emergiendo el poder macedón, ¿no? Habla o define al ciudadano, dice «Ode exousias kinonin archis politiquis que critiquis». Es decir, el ciudadano es aquel que tiene la potestad de gobernar y de juzgar. A ver si esto no resulta quimérico en nuestros días, si algún político, algún politólogo se atrevería a definir al ciudadano como aquel que tiene la potestad de gobernar y de juzgar. Entonces ya vemos que estamos a una gran distancia de lo que eran lo que fue aquel sistema, y aquel sistema que, pese a todas las adversidades, a todas las luchas intestinas entre las propias polis griegas, etcétera, y a la propia dificultad del empeño, logró resistir durante más de 2 siglos y medio, es decir, mucho más de lo que han durado hasta ahora las supuestas democracias modernas, ¿no? Entonces, aquel ideal de
de hacer al ciudadano, de hacer al genre politicón, al animal político, al ser político. El genre no hay que traducirlo como animal en este caso, ¿no? Sino al ser político, que es el hombre, hacerlo realmente portador, consciente y activo de la esencia política de la sociedad, que es lo que en el fondo late en esa definición de Aristóteles, es algo que no podría ser aplicado a los tiempos presentes, ¿no? ni en el caso de las democracias más ejemplares. Y él lo daba como definición, ¿eh? Entonces, para ellos la democracia era el intento de máxima aproximación entre los gobernantes y los gobernados. La idea de que los gobernantes, de que la ciudadanía se gobernase a sí misma a través de un ejercicio permanente de la política, ¿no? A través de una continua redefinición del interés común. Esa es otra de las ideas fundamentales, que el interés común, o por así decirlo, aquello que se considera bueno, no es un concepto estático, es un concepto dinámico, es una vez más un concepto infieri, endogines, un concepto que va evolucionando, y es un continuo referéndum, ¿no? La idea de que no fuera necesaria la separación de poderes que después preconiza Montesquieu frente al absolutismo, ¿no? Para quitarle poderes al absolutismo y dividirlos entre la sociedad, etcétera, y separar el poder político del poder ejecutivo, del poder judicial, del poder legislativo, etcétera. Todo lo que estamos viendo ahora, también los juegos de trileros que hay entre el poder, por supuesto, entre estos tres poderes, etcétera, etcétera. En aquel momento no era necesario separarlos porque los ciudadanos eran portadores de los tres poderes. Es decir, la asamblea, el conjunto de los ciudadanos, tenía la potestad de gobernar y de juzgar. Es decir, los tribunales se alimentaban de los propios ciudadanos, que eran los portadores del poder judicial también. Eran los autores de las propias leyes con las que iban a ser gobernados. En fin, todas estas cosas, si las repasamos desde el punto de vista histórico, es decir, si revisitamos a partir de estos escenarios, revisitamos las ideas que se gestaron allí y las contrastamos con lo que hemos tenido a lo largo de la historia y con lo que tenemos hoy en día, nos damos cuenta de que hay una distancia enorme, ¿no? Y de que además, pues a lo largo de la historia, ya no la democracia, sino el término republicanismo, que es un término, digamos, un calco romano, por así decirlo, la res pública, los asuntos públicos, este bien común, este takiná que dicen los griegos, ¿no? Estos asuntos comunes, que ya no se parece ni remotamente, no tiene las pretensiones que tiene la democracia griega, nunca las tuvo la República ateniense, la República romana. Pero bueno, ya el republicanismo en época, digamos, del siglo XIX, en época, digamos, moderna, ¿no? Era un concepto revolucionario, pues cuanto más la democracia, ¿no? Y es más, la democracia, que ahora pues parece que es algo, digamos, aceptado universalmente, pues en el momento que empieza a ser rescatado, pues es un concepto subversivo y es un concepto revolucionario. La idea de que los gobernantes y los gobernados se aproximen, la idea de que el bien común sea constantemente redefinido por el conjunto de los ciudadanos, la idea de que los ciudadanos tengan la posibilidad de juzgar y de gobernar, todas estas ideas son realmente no concuerdan con lo que tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos, en todo caso, pues la posibilidad de votar cada 4 o 5 años a un gobierno que no está obligado a cumplir sus promesas ni su programa, que no podemos revocar en el caso de que defrauden esas promesas, porque tampoco puedes revocarlos, que ni siquiera está obligado a realizar consultas ni referenda, que los pueden convocar un referéndum, pero no ser vinculante, como tantos otros casos que hemos vivido últimamente,
que está sujeto a las presiones de los poderes fácticos, que simplemente a lo que los ciudadanos normalmente no tienen acceso porque blinda sus mecanismos de permanencia en el poder a través de complicados procesos electorales, a través de complicadas leyes electorales, etcétera, etcétera. No quiero descender a los ejemplos concretos porque esto sería interminable, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, en Turquía, sin ir más lejos, para que un partido tenga representación parlamentaria tiene que superar el 10% de los votos en cada jurisdicción. Esto se hace para que no haya más que un partido, ¿no? Porque para que los kurdos nunca entren en el Parlamento, sin ir más lejos. En Grecia pues se han subido este umbral también para dejar fuera a cualquier voz disidente. Es decir, es una especie de oligarquía encubierta que busca todos estos mecanismos y que utiliza el sistema de voto y el prestigioso nombre de la democracia para blindar su poder de facto y convertirlo en un poder de jure, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos a grandes rasgos. Entonces, yo creo que tenemos que confiar en que la democracia es un sueño inalcanzado y que aquellas ideas que se gestaron en aquel momento y que se pusieron en práctica siguen siendo orientadoras y siguen siendo posibles, y que probablemente no podamos aplicar los modelos exactos que se aplicaron entonces, pero que si entonces se aplicaron sin precedentes, como ex novo y sin los medios con los que contamos actualmente, pues que hoy los podemos aplicar también. Es decir, que siguen siendo orientadores. Y sobre todo, pues desenmascarar el hecho de que lo que tenemos hoy puede que se llame democracia, pero que no tiene nada que ver con ese proyecto emancipador del ser humano, ese proyecto solidario, ese proyecto que aspira a que no gobierne el dinero y que aspira a combatir el egoísmo, fundamentalmente. Esa idea es un sistema diseñado para eso, con todas sus deficiencias después, pero que fue diseñado con esas aspiraciones. Yo creo que eso es una lección permanente que nos da el volver a revisitar estos escritos, estas fuentes, estas experiencias, y que el pasear por un sitio como Atenas, por esas piedras que pueden evocar todos estos logros y todos estos empeños, pues nos da conciencia. Y en el fondo, yo creo que para que algo cambie, lo primero que tenemos que cobrar es conciencia, ¿no? Conciencia y después organización, ¿no? Así que en ese sentido va la cosa. Bueno, los griegos partían de un concepto priorístico de ciudadanía, de una ciudadanía activa, consciente de serlo, participativa y virtuosa, ¿no? Hablaban constantemente de la idea de virtud y de una ciudadanía que pudiera defender ese bien común que continuamente se estaba reelaborando, y quizás eso es lo que nos falta. Más allá de los instrumentos formales de representación, de funcionamiento del Estado, lo que necesitamos es esa ciudadanía activa y consciente de serlo. Frente a la democracia de los modernos que hablaba Benjamin Constant, tenemos que recuperar parte de la democracia de los antiguos, que consistía en esa participación continua, en esa defensa constante del bien común y del interés público. Lamentablemente tenemos que ir terminando. Yo por mí hubiéramos estado aquí mucho más tiempo y más días incluso si fuera necesario. Pedro, te voy a agradecer de nuevo, en nombre también, si me lo permites, de la Sociedad de Estudios Clásicos, que hayas podido ceder parte de tu tiempo libre para esta presentación y para acercar a una ciudad muy de secano, en medio casi del centro de España o del oeste español, periférico, a veces injustamente olvidado, el mar de Grecia y el surgimiento como brotes de las primeras palabras que dieron sentido a nuestra civilización y a nuestro tiempo. Creo que querías terminar con una pequeña lectura de un pequeño fragmento. Si hay tiempo todavía, antes de que suelten los perros. Todo tuyo. Bueno, pues no, yo te agradezco mucho y os agradezco mucho a todos vosotros, a los organizadores y al público, la asistencia, y para nosotros, pues digo nosotros porque he venido con mis dos hijos, aquí está Silvano,
el protagonista, en cierto modo, del libro de Palabras del Egeo, el destinatario al menos, y Asterio, también ateniense. Y para nosotros, que nos apellidamos Olaya, Eulalia, Eflalía, es una suerte estar en estas tierras en este momento, que además vamos a ir mañana a Mérida y coincidir con la festividad de Santa Eulalia, Santa Olaya, así que ha sido como una cosa muy, muy oportuna. Bueno, quería leer un poquito de este libro, más que nada por cerrar este encuentro, si es que lo tenemos que cerrar ya, con un toque literario, ¿no? Porque hablando de estos temas, pues alguien puede tener la sensación de que todo se trata de una aproximación muy científica, muy académica a estos temas, y yo quiero retomar esto que tú decías al principio, ¿no? Que para mí es fundamental el acercamiento vivencial, el acercamiento emocional, ¿no? Y que tenemos que sacar provecho de todas estas cosas para hacernos mejores y para crecer como personas, no simplemente para alimentar un conocimiento frío, ¿no? Entonces, aquí cuando ya se está acabando este libro, después de haber hablado de tantos temas tan dispersos, hay un momento en el que le dirijo unas palabras a Silvano, estando de noche en un alto allí de la isla de Químolos, en uno de los epígrafes que se titula Anthropos, hombre. Dice: mirar al cielo ha sido siempre un rasgo privativo de los seres humanos, un atributo. El cielo le dio conocimiento al hombre, al tiempo que inquietud. Aquí lo veo ahora, Silvano, negro y centelleante, sobre esta roca oscura rodeada de mar, tan infinitamente lejos y cercano a la vez, silencioso pero lleno de signos, envolvente, vigía, protector. Los antiguos decían que se llamaba Urano, Uranos, porque todo lo cuida y lo ve, Orao. Y a esta maravillosa bóveda estrellada la llamaban de manera poética Quitos Asterion, cavidad estelar, Uranion Quitos, cavidad celestial, y Quilon Uranú, bóveda celeste. Yo sospecho que de esta última idea de bóveda, expresada por Quilon, nació nuestra palabra Caelum, Caelo, cielo. Los antiguos afirmaban también que el hombre se llamaba Anthropos, porque miraba al cielo. A decir verdad, los lingüistas de hoy no han ofrecido aún una propuesta consensuada sobre el origen de la palabra Anthropos, tan fecunda, tan griega y tan huérfana de correlatos en las demás lenguas. Pero los antiguos, como te digo, especulaban con la idea de que hubiera derivado de una frase que hablara de los atributos inherentes al hombre: la observación, el logos, la aspiración a lo alto. Anthropos era, pues, o enarthro nehon tinopa, el que tiene la voz articulada, o anathron aopopen, el que reflexiona sobre lo que ve, o anathreon, el indagador, pero sobre todo, o anorepon, el que tiende hacia arriba, o anothroscon, el que siente un impulso hacia arriba, o anoprostonuranon ejontivlepsin, el que vuelve sus ojos al cielo. En el fondo, Silvano, aun sin ninguna de estas conjeturas llegara a acertar con la etimología de la palabra anthropos, todas en su conjunto servirían para bosquejar una imagen de lo que parecía definir al ser humano para la civilización de los griegos. Una imagen sin duda diametralmente opuesta a la noción de homo, que es un nombre apegado a la tierra, relacionado íntimamente con el humus, tohoma, de donde se decía que el hombre había sido modelado por Hefesto antes de ser dotado de voz por designio de Zeus. ¿Sabes? Ahora que me detengo a pensarlo en el amplio silencio de la noche, homo y anthropos parecen nombrar dos naturalezas fundidas en la trágica figura del hombre. Homo, su terrosa sustancia; anthropos, su vocación de altura. Su humilde pequeñez y su humilde grandeza. Su afán por dominar la tierra y su extraña nostalgia del cielo.
Impresiona descubrir que esta desasosegada condición puede ser constatada en el hombre desde los tiempos más remotos, desde las primeras manifestaciones de pensamiento y civilización. Y sin lugar a dudas, la imagen más reveladora en la que constatar tal condición es la del ser humano contemplando el cielo, ya sea de forma colectiva, como las minúsculas ranas de Sócrates, ya sea a solas con sus pensamientos, como un desamparado minotauro que levanta la vista a las estrellas, preso en el laberinto de este mundo. Creo que es esta imagen del ser humano contemplando el cielo la que mejor acierta a retratarlo como un ser portador de un extraño vacío, como un ser incompleto, perplejo, inadaptado, inquieto, interrogante, consciente de su incapacidad de concebir el todo, frágil, apremiado por la urgencia de ubicarse en el mundo y necesitado de creer en un Dios al que no puede comprender. Creo que de una forma piadosa, la visión de la noche le brinda alguna vez a cada ser humano la sensación tremenda de percibirse solo y único, y de que sin embargo hay otro igual a él, y de que ambos son iguales a todos. Es una sacudida inmensa, una íntima experiencia que nos une. El inquietante oráculo que Homero recibió para sí por boca de la Pitia podría ser extrapolado en realidad a todo ser humano. Dichoso e infortunado, pues para ambas cosas has nacido, buscas una patria. Esa patria, Silvano, creo que es el sentido. Pero el hombre recibe como recibe como don la inquietud, no el sentido. Y para cultivar esa inquietud tiene el agón, la acción que más fascinación ha despertado desde siempre en la cultura de esta tierra. El agón, el esfuerzo que lleva a la consecución de un fin, a la superación consciente de uno mismo. Quizá en el fondo, lo mejor de nosotros, todo lo que de bueno hemos logrado solos y como especie, el lenguaje, el amor, el sufrimiento por el dolor ajeno, la idea de justicia y de vergüenza, la colaboración, la alegría, la emoción compartida, el esmero, el talento, la conmoción ante lo bueno, la gratitud o la memoria, no sea otra cosa que la huella espasmódica de nuestra aventura como seres en busca de sentido. Todo se explicaría entonces si aceptamos que el don es la inquietud, o dicho de otro modo, que lo que la divinidad espera de nosotros no es que encontremos el sentido, sino que lo busquemos. Extraña conclusión, extraña criatura el hombre, extraña condición la suya y extraño su destino. No sé, Silvano, no sé lo que tú piensas. Yo esta noche me quedo con la sonrisa antigua del vino, me quedo con la idea del agón, con la silente bóveda estrellada, con nuestra inexplicable nostalgia del cielo. Gracias.